En abril de 1841, Silas Rutledge emitió un anuncio que conmocionó incluso a los dueños de plantaciones más crueles de Carolina del Sur. Estaba entregando a su hija, Catherine, una mujer de 28 años que pesaba más de 260 libras, bajo la autoridad completa de un hombre esclavizado llamado Ezequiel Cross. No como enfermera, no como compañera, sino como su propietario en todos los sentidos que importaban, excepto en papel. La sociedad blanca del condado de Colatin quedó escandalizada, pero no tenían idea de lo que Rutledge realmente estaba haciendo ni de lo que Ezequiel Cross haría con Catherine durante los siguientes meses. Para noviembre, el cuerpo de Catherine había cambiado de maneras que nadie podía explicar. 13 hombres estaban muertos, y la plantación Cypress Grove era solo ceniza. ¿Qué realmente sucedió entre ese hombre esclavizado y la hija del dueño de la plantación? ¿Qué le hizo a ella que aterrorizó a todos los que lo presenciaron? Antes de descubrir la verdad perturbadora, suscríbete, haz clic en la campana y comenta tu estado abajo. Ahora, déjame llevarte al principio de todo. La primavera en el condado de Colatin llegó con un calor opresivo y humedad que hacía que el aire pareciera sólido. El río Combes se movía lentamente a través de la región baja, su agua oscura reflejando el musgo español que colgaba de los robles como mortajas funerarias. Los arrozales se extendían por millas. Sus campos inundados eran trabajados por cientos de personas esclavizadas que se movían por aguas hasta las rodillas desde el amanecer hasta el ocaso. Esta era riqueza construida sobre sufrimiento. Prosperidad extraída del dolor humano. Todo ello justificado por hombres que se convencieron a sí mismos de que la crueldad era simplemente el orden natural de las cosas. La plantación Cypress Grove ocupaba 800 acres de tierra moderadamente productiva. Su dueño, Silas Rutledge, no era exactamente parte de la élite del condado, pero ansiaba serlo. Poseía 58 personas esclavizadas, lo cual lo hacía rico según la mayoría de los estándares, pero apenas lo calificaba como de nivel medio en la sociedad local. Las familias verdaderamente poderosas poseían miles de acres y cientos de esclavos. Veraneaban en Charleston y enviaban a sus hijos a universidades del norte. Sus nombres tenían peso suficiente para abrir puertas o destruir reputaciones con una sola palabra. Silas se casó con Elizabeth Yancey en 1812, una unión que trajo tierras moderadas y un apellido respetado. Elizabeth había sido una mujer práctica que mantenía registros meticulosos y parecía más interesada en márgenes de beneficio que en ascender socialmente. Murió dando a luz en 1813 a una hija bautizada como Catherine. Durante 28 años, Silas crió a Catherine solo mientras concentraba sus energías en ganar entrada a los círculos íntimos del poder del condado. Era un hombre alto, delgado de la manera en que las personas olvidan comer cuando están consumidas por la obsesión. Su cabello se había vuelto gris prematuramente, dándole una apariencia severa que coincidía con su temperamento frío. En los negocios, era conocido por ser astuto, pero lo suficientemente honrado, el tipo de hombre que negociaría duro, pero cumpliría su palabra. Su hija Catherine había crecido aislada, educada por tutores, nunca encajando completamente en ningún lugar. Para 1841, tenía 28 años y pesaba casi 260 libras. Su cuerpo estaba hinchado por años de medicamentos prescritos por médicos que la diagnosticaron con histeria y trastornos nerviosos femeninos. Sufría ataques violentos donde gritaba y lanzaba objetos. Había atacado a su padre con un abrecartas el año anterior, dejándole una cicatriz en la mano izquierda. La sociedad blanca del condado de Colatin susurraba sobre ella con falsa compasión. Pobre Silas Rutledge, cargado con una hija loca. ¡Qué lástima! Ella fue tan bonita de niña. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno sabía lo que Catherine había presenciado cuando tenía 12 años, ni que su locura no era locura en absoluto, sino una respuesta racional a vivir con monstruos. La carta llegó el 7 de abril, entregada por un correo privado. Silas la abrió en su estudio, esperando correspondencia comercial. En cambio,
Encontró 3 páginas en papel costoso selladas con cera roja con un símbolo que reconoció inmediatamente, una guadaña cruzada con espigas de trigo, la marca de los hermanos de la cosecha. Los hermanos, 13 hombres que se reunían en la oscuridad para realizar rituales que creían fortalecían la tierra mediante sacrificios de sangre. Mezclaban tradiciones europeas antiguas con creencias tomadas de personas esclavizadas que entendían los espíritus y el poder. Creían que los fuertes estaban destinados a consumir a los débiles, literalmente cuando fuera necesario. Silas había sido iniciado en 1822. Había asistido a tal vez 40 reuniones durante 19 años, participando en rituales que iban desde perturbadores hasta monstruosos. La carta le informaba que tenía una deuda. $12.000 prestados a lo largo de años por pérdidas en juegos de azar e inversiones fallidas, una suma imposible. El pago requeriría vender la mayor parte de su tierra y todos sus esclavos, destruyendo todo lo que había construido. Pero la carta ofrecía una alternativa, una demostración de compromiso por parte de miembros en posiciones difíciles. Silas tomaría a su hija Catherine y la entregaría bajo la autoridad completa de uno de sus esclavos, no temporalmente, no como castigo, sino como una transferencia genuina de responsabilidad que duraría un año completo. El esclavo tendría control total sobre su persona, sus actividades diarias y su tratamiento. Silas anunciaría esto públicamente en una reunión de las familias prominentes del condado, explicándolo como una medida médica extrema por la condición de su hija. La humillación sería absoluta. En una sociedad donde las mujeres blancas se suponía que eran preciosas y protegidas por encima de todo, Silas estaría declarando que su hija valía menos que su propiedad. Pero si aceptaba, su deuda sería perdonada y los hermanos le proporcionarían apoyo financiero para restaurar su posición. Silas permaneció sentado en su estudio durante horas aquella noche. Pensó en sus opciones. La quiebra lo destruiría completamente. Los hermanos tenían conexiones con cada juez, cada abogado, cada político de la región. Podrían hacerlo desaparecer si se convertía en un problema. O podía sacrificar la dignidad de su hija para mantener su propia posición. La elección que la sociedad le había entrenado a hacer. Propiedad sobre personas, poder sobre moralidad. Escribió su aceptación a la luz de una vela y la envió antes del amanecer. 3 días después, otra carta llegó con un nombre y breve historia. Ezequiel Cross, 33 años. Adquirido recientemente a través de un intermediario desde una plantación de Virginia. Habilidades incluidas carpintería y medicina herbal. Temperamento descrito como tranquilo y obediente. Lo que la carta no decía era que Ezequiel Cross había sido seleccionado específicamente para este propósito, que su colocación en Cypress Grove no era casual, que llevaba su propio anhelo ardiente de justicia y la paciencia para esperar exactamente el momento adecuado. Ezequiel llegó el 13 de abril en un carro conducido por un traficante de esclavos llamado Henderson. El carro entró directamente a la casa principal, algo inusual ya que la mayoría de las transacciones de esclavos ocurrían cerca de los establos. Silas salió al porche, protegiéndose los ojos contra el sol matutino. En el fondo del carro estaba Ezequiel. Lo primero que Silas notó fueron sus ojos. La mayoría de los esclavos mantenían la mirada baja como mecanismo de supervivencia, pero Ezequiel miró directamente a Silas, con expresión calmada y evaluadora. Esto incomodó profundamente a Silas. Ezequiel era alto, quizás 6'2", con hombros anchos y músculo delgado por una vida de trabajo duro. Su piel no tenía marcas de latigazos. Sus ropas eran simples pero limpias. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus dedos tenían una precisión que sugería trabajo hábil, no solo fuerza bruta. Henderson bajó y le entregó papeles a Silas. Ezequiel Cross, como solicitado. El anterior dueño dijo que era tranquilo pero capaz. Tus asociados quieren que sepas que este fue cuidadosamente seleccionado. Silas apenas echó un vistazo a los papeles. Se dirigió directamente a Ezequiel. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor.
La voz de Ezequiel era profunda y medida, con un ligero acento de Virginia. Mi hija está enferma. Tú serás responsable de su cuidado. Los médicos han fracasado. Tú afirmas conocimiento de tratamientos Herbels. Mi abuela era curandera, señor. Me enseñó antes de que me vendieran. La transacción se completó rápidamente. Ezequiel fue mostrado a una pequeña cabaña cerca de la casa principal, separada de otras viviendas de esclavos. Se le dieron suministros básicos y se le informó que sus deberes comenzarían al día siguiente. Se le dijo que su única responsabilidad era el cuidado de Catherine, y que el fracaso tendría consecuencias graves. Ezequiel asintió y dijo, sí, señor. Cuando sea necesario. Entonces fue dejado solo. Por primera vez desde su llegada, permitió que su expresión cambiara, su mandíbula se relajó ligeramente, sus hombros se aflojaron. Se sentó en la cama y sacó de dentro de su camisa un pequeño paquete de tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un trozo de papel gastado con 3 nombres escritos en una letra infantil insegura. Sarah, Benjamin, Ruth. Su esposa, su hijo, su hija, vendidos hace 3 años a una plantación en Alabama conocida por trabajar a los esclavos hasta la muerte. Había aprendido que todos habían muerto en menos de 18 meses, Sarah por fiebre sin tratamiento, Benjamin por una lesión que se volvió séptica. Ruth por simplemente rendirse, una niña de 6 años que dejó de comer porque no podía entender por qué su familia había sido arrancada. Y Silas Rutledge había sido quien los vendió. No por necesidad de dinero, no por haber hecho nada malo, sino porque había demostrado a los hermanos que podía tomar decisiones difíciles sin sentimentalismo. Había partido una familia como leña para quemar. Ezequiel había pasado 2 años trabajando hacia el sur, siendo deliberadamente vendido de plantación en plantación, siempre recolectando información. Aprendió sobre los hermanos a través de murmullos. Aprendió sobre sus rituales y miembros. Aprendió que consideraban que estaban por encima de cualquier consecuencia. Cuando llegó la oportunidad de ser vendido específicamente a Rutledge, Ezequiel supo que esta era su oportunidad. Tendría acceso a la casa de Rutledge, a sus secretos, a sus vulnerabilidades. Y a veces, la justicia no venía de tribunales o leyes, sino de paciencia y planificación, y estar dispuesto a convertirse exactamente en tan monstruoso como fuera necesario. Dobló el papel con los 3 nombres y lo guardó. Luego se recostó y miró al techo, comenzando a planear lo que vendría a continuación. Su primer día comenzó el 14 de abril. Una esclava de la casa llamada Judith, de mediana edad con el pelo canoso, lo llevó a la habitación de Catherine en la 2ª planta. Golpeó con reluctancia. Señorita Catherine, su padre ha traído a alguien para ayudar con sus tratamientos. Un estruendo desde dentro, algo pesado golpeando la pared. Luego la voz de Catherine, entrecortada pero venenosa. No quiero más tratamientos. Envíalo lejos. Judith miró a Ezequiel con simpatía. Tiene malos días. Este es uno. Ezequiel abrió la puerta y entró, cerrándola antes de que Judith pudiera seguirlo. La habitación era grande pero oscura. Cortinas pesadas cerradas. El aire era enrarecido, oliendo a ropa sin lavar y algo más. El olor dulzón y podrido del mercurio. Libros esparcidos por el suelo. Una foto rota contra la pared, ropa por todas partes. Catherine estaba sentada en una silla junto a la chimenea fría, envuelta en un batín manchado. Su cabello oscuro caía suelto y enmarañado. Su rostro estaba hinchado, los ojos desenfocados. Sus manos temblaban continuamente sobre los brazos de la silla. Miró a Ezequiel con confusión, luego miedo, luego ira. ¿Quién eres tú? Dije que no más médicos. Yo no soy médico, señora. Mi nombre es Ezequiel. Su padre me pidió que te ayudara. Ayudar. Ella rió con amargura. Eso es lo que todos dicen. Ayuda,
tratamiento, medicina. Quieren decir veneno. Quieren decir cadenas. Quieren decir silencio. Se levantó repentinamente tambaleándose. Sé lo que es esto. Está castigándome de nuevo por recordar, por hablar, por negarme a olvidar. Ezequiel permaneció quieto, sin amenaza. ¿Qué es lo que debes olvidar? La pregunta lo tomó desprevenido. Su ira titubeó ante algo más vulnerable. ¿No lo sabes? Yo no sé nada, señora. Solo que mi padre dice que estás enferma. Catherine lo estudió intensamente, como si lo viera por primera vez. No eres de aquí. Originalmente de Virginia, señora. ¿Sabes lo que pasa en esta casa? ¿Qué hacen en el sótano? El pulso de Ezequiel se aceleró, pero mantuvo una expresión neutral. No sé a qué te refieres. Mientes. No hay calor en eso. Solo agotamiento. Todos mienten. Es más fácil que la verdad. Se sentó pesadamente. Déjame solo. Dile a mi padre que su último tormento ha fallado. Pero Ezequiel se movió hacia la ventana y abrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación. Catherine gritó, cubriéndose los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que saliste afuera, señora? No puedo caminar tan lejos. Estoy demasiado débil. ¿Cuándo fue la última vez que comiste sin luz en un minuto? La medicina es necesaria. Los médicos lo dicen. ¿Y si los médicos están equivocados? Sus manos bajaron de sus ojos. Lo miró con esperanza y terror mezclados. ¿Qué dijiste? Ezequiel se giró desde la ventana. Este era el momento, la primera carta jugada. Dije, ¿y si los médicos están equivocados? ¿Y si todo lo que te han dicho sobre tu condición está diseñado no para ayudarte, sino para mantenerte controlable? ¿Y si tu padre te ha envenenado durante años para asegurarse de que nunca seas lo suficientemente bien como para hablar de lo que viste? Silencio absoluto. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par, sus manos temblorosas se detuvieron. Durante 30 segundos, solo se sentó, su mente trabajando. Cuando habló, su voz era diferente, más clara. Él te lo contó. Mi padre no me dijo nada, señora. Pero tengo ojos. Sé envenenamiento por mercurio. Sé el uso prolongado de la droga. Las mujeres sanas no se vuelven así sin que alguien trabaje duro para hacerlas así. ¿Por qué dirías esto? La sospecha regresó. Esto es una trampa. Estás probándome. Te digo que puedo ayudarte a volver a estar verdaderamente bien, mentalmente clara, fuerte lo suficiente para salir de esta habitación. Pero no será fácil. Tu cuerpo ha dependido de estas medicinas durante años. Detenerlas será doloroso. Te sentirás peor antes de mejorar, y tu padre no lo aprobará. Entonces, ¿por qué lo harías? Ezequiel sostuvo su mirada. Porque tengo mis propios motivos para querer que Silas Rutledge sufra. Y la mejor manera de hacerlo sufrir es devolverle una hija que esté lo suficientemente cuerda como para recordar todo y lo suficientemente fuerte como para hablar de ello. La verdad peligrosa de decirlo tan claramente. Pero Catherine estaba dañada, no estúpida. Vería a través de la manipulación, pero podría creer en una causa como una auténtica. ¿Quieres venganza contra mi padre? Sí, señora. ¿Qué hizo él contigo? Vendió mi familia, mi esposa y 2 hijos. Los envió a la muerte por ninguna razón excepto demostrar algo a personas que juzgan el valor por la crueldad. Catherine absorbió esto, luego asintió lentamente. Los hermanos, él los vendió por los hermanos. No es una pregunta. Los hermanos, señora, tú no lo sabes. Ella rió. Algo maníaco en ello. Lo aprenderás. Todos aprenden eventualmente.
Se inclinó hacia adelante. Si acepto, si te dejo ayudarme. ¿Qué pasará entonces? Te recuperarás, señora. Y cuando estés recuperada, decidiremos qué hacer después. Yo tengo mi venganza que planear. Tú tienes la tuya. Tal vez se alineen. Catherine lo estudió intensamente. Finalmente, habló. Quiero que todos mueran. Mi padre, el juez Pelum, el reverendo Crenshaw, todos ellos. Cada hombre que estuvo en el sótano. Quiero que sufran primero, que sepan que viene, que supliquen, y luego quiero que mueran. El veneno fue sorprendente, no por su intensidad, sino porque venía de alguien descartado como loco y sin peligro. Esto no era locura. Era ira concentrada por años de supresión. Ezequiel asintió. Entonces tenemos un entendimiento, señorita Catherine. Si somos conspiradores, usa mi nombre. No puedo, señora. No donde alguien pueda oír. Debemos ser cuidadosos. Entonces, ¿sabes algo, Ezequiel? Los ojos de Catherine brillaron peligrosamente. He matado antes. 3 personas, esclavos de la casa que podrían haberle dicho a mi padre sobre mis momentos lúcidos. No recuerdo exactamente cómo. El Luden borra todo, pero sé que lo hice. Desaparecieron. Sus familias les dijeron que huyeron. Sonrió terriblemente. Así que si planeas traicionarme, usarme, deshacerte de mí, sabe que no soy una víctima. Soy algo peor. Un frío corrió por la espina dorsal de Ezequiel. Había esperado un aliado, no a alguien cuya capacidad para la violencia podría superar la suya, pero mantuvo la calma. Te creo, señora, y no te traicionaré. Bien. Catherine se levantó más estable. Entonces comencemos. Pero tengo una condición. Cuando esto termine, cuando hayamos tenido nuestra venganza, quiero morir. No quiero vivir con lo que he visto y hecho. ¿Me ayudarás con eso también? Acordado. Ezequiel no lo había esperado, pero ahora estaba comprometido. Acordado. Entonces tenemos un trato. Catherine extendió su mano. Después de una vacilación, Ezequiel la estrechó. Su agarre era más fuerte de lo esperado. Durante la semana siguiente, Ezequiel comenzó el tratamiento de Catherine. Gradualmente redujo su Luden, reemplazándolo con tinturas Herbels, raíz de valerian para la ansiedad y el sueño. Manzanilla para el malestar digestivo, cardo mariano para ayudar a su hígado a procesar toxinas acumuladas. El proceso fue brutal. Catherine pasó 3 días en cama con fiebre, temblores y vómitos. Ezequiel estuvo con ella a través de todo, sosteniendo una bandeja mientras vomitaba, limpiándole la cara con paños fríos, hablando tranquilamente solo para recordarle que no estaba sola. Cuando pasó lo peor, estaba débil pero más clara que en años. El temblor constante disminuyó. Su habla era menos entrecortada. Pudo concentrarse en leer. Entonces comenzó el trabajo real. Ezequiel la hizo caminar distancias cortas al principio desde su habitación hasta el final del pasillo y de vuelta. Le agotó, pero insistió cada día un poco más. Ajustó su dieta, trayendo carnes magras y vegetales en lugar de pasteles pesados. Limitó las porciones estrictamente aunque luchó contra él, años usando la comida como consuelo, haciendo la restricción difícil. Mientras trabajaba en su recuperación física, hablaron. Catherine le contó sobre el sótano, sobre lo que vio a los 12 años. Lo describió en detalle que hizo que el estómago de Ezequiel se revolviera, pero él escuchó sin interrupción. Le contó sobre años de gaslighting que siguieron. Su padre convenciendo a todos, incluso a ella misma, de que estaba loca, de que inventaba recuerdos, de que nada de lo que decía podía confiarse. Le contó sobre el diario que guardaba oculto. Páginas documentando fechas y horas cuando su padre salía tarde por la noche, nombres de visitantes en horarios extraños,
sonidos del subsuelo que no deberían ser posibles. Ezequiel le contó sobre su familia, sobre Sara que cantaba mientras trabajaba y enseñaba a sus hijos a leer a pesar del peligro. Sobre Benjamín que a los 8 años podía hacer matemáticas que asombraban a los mayordomos. Sobre Ruth que amaba las flores y recogía flores silvestres para hacer hermosa la cabana. Le contó cómo Silas llegó a la plantación de Virginia con una orden de compra. Cómo los inspeccionó como ganado. Cómo aceptó comprar a todos por un precio razonable, luego cambió los términos al último momento, diciendo que solo necesitaba a la mujer y a los niños, no a Ezequiel. Cómo deliberadamente dividió la familia por ninguna razón práctica, pero simplemente porque podía. Sonrió cuando lo hizo. Ezequiel dijo en voz baja, eso es lo que recuerdo más. Mi hijo llorando, agarrando mi pierna, rogando, mi esposa intentando ser fuerte, diciéndole a Benjamín que fuera valiente, y tu padre sonriendo como si le gustara causar ese dolor. Catherine lo escuchó con ojos nuevos y claros. Lo siento. Sé que lo siento es solo una palabra, pero lo siento por lo que sufrieron por culpa de lo que es tu padre. No eres responsable de lo que él hace, señora. No, pero soy responsable de lo que haré a continuación. Y te prometo, Ezequiel, él pagará por lo que te quitó. Todos pagarán. La declaración formal estaba programada para el 29 de abril. 41 personas se reunieron en el comedor de Cypress Grove para lo que las invitaciones describían como un importante anuncio familiar. La élite del condado llegó en carruajes. El juez Pelum con su esposa Eleanor. El reverendo Crenshaw con su hija. Marcus Fanning y su familia, Benjamín leal del banco. La comida fue elaborada. Ostras, pato asado, varios platos de arroz, batatas dulces, pan fresco, una torre de pastel para el postre. A través de todo, Catherine se sentó a la derecha de su padre, comiendo con moderación, hablando cuando se le hablaba, pero sin ofrecer nada. Ezequiel sirvió junto a otros esclavos de la casa, moviéndose silenciosamente, rellenando vasos, retirando platos. Era invisible para la mayoría de los invitados, pero escuchaba cada palabra, observaba cada interacción, archivaba información. Después del postre, Silas se levantó y golpeó su copa. Mis amigos, gracias por uniros a nosotros. Como saben, Catherine ha estado enferma durante años. Intentamos todos los tratamientos, médicos de Charleston, un especialista de Filadelfia. Nada ayudó hasta recientemente. Hizo un gesto hacia Ezequiel. Hace 2 semanas, traje a Ezequiel, quien tiene conocimiento de medicina herbal. Como pueden ver, Catherine ha mejorado mucho. Más clara, más tranquila, más ella misma que en muchos años. Murmullos corteses alrededor de la mesa. Catherine mantuvo su expresión neutral, aunque Ezequiel vio sus manos agarrando su servilleta bajo la mesa. Esta mejora, continuó Silas, ha llevado a una decisión difícil. Catherine requiere un cuidado más intenso del que nuestra casa puede proporcionar. Después de mucho pensamiento, he decidido que Ezequiel asumirá toda la responsabilidad sobre el bienestar de mi hija. Tendrá autoridad completa sobre su tratamiento, actividades diarias y arreglos de vivienda, efectiva de inmediato. Los murmullos cambiaron de tono. Confusión ahora. Varios invitados intercambiaron miradas. La cara de la señora Pelum registró shock. Marcus Fanning habló. Silas, no entiendo. Estás poniendo a tu hija bajo el cuidado de un esclavo permanentemente. Estoy poniéndola con alguien que ha tenido éxito donde otros han fallado. La salud de mi hija es más importante que la convención social. Pero seguro, intervino el reverendo Crenshaw cuidadosamente. Hay otras opciones. Una compañía, una enfermera, alguien más apropiado. La expresión de Silas se endureció. He tomado mi decisión. Catherine está de acuerdo. ¿No es así, hija? Todos los ojos se volvieron hacia Catherine.
Este era el momento en que podía negarse, podía exponer todo, podía hacer que todo se derrumbara. En cambio, sonrió, pequeña y controlada, revelando nada. Confío en el juicio de mi padre. Ezequiel ha sido amable y sus tratamientos ayudan. Estoy contenta con este arreglo. Perfectamente entregado. Pero Ezequiel vio lo que otros no. Vio sus nudillos blancos sobre la servilleta, vio el destello en sus ojos, prometiendo violencia. Estaba actuando el papel requerido, la hija obediente. Pero dentro gritaba. La velada pasó con conversaciones incómodas. Algunos invitados se fueron temprano. Otros se quedaron para hablar con Silas en privado, preguntando cosas que no querían hacer públicas. Ezequiel captó fragmentos. ¿Estás seguro de que esto es sabio? ¿Qué dirán las personas? Los hermanos no aprobarán que esto se vuelva público. Esa última frase del juez Pelum, dicha en voz baja cerca del estudio. La respuesta de Silas fue demasiado baja para oírse, pero lo que dijo hizo que Pelum asintiera y le diera una palmada en el hombro. A medianoche, todos los invitados se habían ido. Catherine se retiró a su habitación. Silas fue a su estudio. Ezequiel ayudó con la limpieza, luego se dirigió hacia arriba. Llamó suavemente a la puerta de Catherine. «Entre». Ella estaba sentada junto a la ventana, aún con su vestido de cena, mirando hacia afuera a los terrenos oscuros. No se volvió. «Ya está hecho entonces. Soy oficialmente tu responsabilidad. Propiedad de la propiedad». ¡Qué absurdo! ¿Cómo te sientes, señora? Quiero quemar esta casa con todos dentro. Pero debemos ser pacientes. ¿No es eso lo que me dices? Sí, señora. Acepté porque quiero que se sientan seguros. Quiero que piensen que esto es solo la extravagancia de mi padre. Quiero que se olviden de mí mientras trabajamos. Se volvió para mirarlo. ¿Viste sus caras? El disgusto, la lástima. Piensan que soy patética. No tienen idea de lo que estamos planeando. ¿Y exactamente qué estamos planeando, señora? Catherine se movió hacia su tocador y sacó una caja de madera. Dentro había papeles cubiertos con su escritura. Llevaba documentando todo lo que recordaba durante años. Fechas, nombres, descripciones de rituales codificados para que parezcan sin sentido si se encuentran. Pero puedo descifrarlos. Tenemos suficiente para destruir a 20 hombres. ¿Y creerán en nosotros, señora? Una mujer recién recuperada de la locura y un hombre esclavizado. No. Por eso necesitamos prueba. No pueden ignorarla. Prueba física real. Sacó una página específica. Sé dónde guardan sus registros. Los hermanos mantienen un libro mayor de todas las actividades, cada ritual, cada sacrificio, cada participación de miembro. Asegura que todos estén igualmente culpables. Mi padre mencionó esto hace años antes de darse cuenta de que yo recordaría. ¿Dónde está este libro? En el sótano. Hay una habitación oculta detrás de la cámara principal. Nunca la vi dentro, pero los escuché hablar de ella. Allí guardan todo lo que no pueden permitirse perder. Ezequiel sintió emoción mezclada con temor. Una prueba así sería devastadora, pero obtenerla significaba entrar en el corazón del dominio de los hermanos. Necesitaríamos acceder cuando la casa estuviera tranquila. Mi padre viaja a Charleston mensualmente por negocios. El próximo viaje es el 14 de mayo. Estará ausente 3 días. Eso nos da 2 semanas para prepararnos. Necesitamos el plano del sótano, cada habitación, cada escondite. Puedo ayudar. He estado pensando en esto durante 16 años. Conozco exactamente lo que debe suceder. Pasaron 1 hora hablando en susurros. Catherine dibujó el plano del sótano de memoria.
Ezequiel preguntó sobre guardias, llaves, horarios de esclavos. Cuando dejó su habitación, era casi la 1 de la mañana. Se dirigió a su pequeña habitación, la mente corriendo. Estaba completamente comprometido ahora con la conspiración con una mujer que era brillante, dañada y aterradora. Sacó el papel con los nombres de su familia y lo miró a la luz de una vela. Lo hago por ustedes, por Sara, por Benjamin, por Ruth, por cada persona que sufrió porque hombres como Silas Rutledge creen que el poder les da derecho a destruir vidas. Apagó la vela y se tendió en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba. Alguna parte allá abajo, en un sótano que nunca había visto, estaban secretos que podrían arrasar con las familias más poderosas de Carolina del Sur. En 2 semanas, bajaría allí para encontrarlos. Las 2 semanas pasaron con una calma engañosa. Catherine continuó mejorando. Su peso disminuyó. Su mente permaneció aguda. Caminó más cada día. Más importante aún, estaba traduciendo secciones de sus diarios codificados para Ezequiel, llenando detalles sobre los hermanos que helaron su sangre. Los hermanos no eran únicos en el condado de Colatin. Formaban parte de una red más amplia en todo el sur. Sociedades conectadas en Charleston, Savannah, Nueva Orleans, Richmond, nombres diferentes, pero siempre la misma estructura. Hombres ricos que creían que su poder derivaba de prácticas antiguas de dominio y sacrificio. Creían que continuaban tradiciones que se remontaban a miles de años. Catherine explicó una tarde. Cultos misteriosos europeos mezclados con cosas aprendidas de personas esclavizadas. Los retorcieron en algo monstruoso. Justificación para cosas que no tienen justificación. Y los sacrificios no siempre humanos. A veces animales, pero otras veces tomaban personas que no serían extrañadas. Esclavos sin familia. Blancos pobres que vagaban en sus propiedades. Una vez escuché a mi padre mencionar a un niño, pero no sé si fue literal. ¿A dónde van los cuerpos? Pantanos en cada plantación. Los cuerpos entran y nunca se encuentran. Los cocodrilos hacen el resto. Y este libro registra todo. Cada ritual durante 40 años. Nombres, fechas, descripciones. Lo mantienen porque necesitan complicidad mutua. Todos igualmente culpables para que nadie pueda exponer a los demás sin destruirse a sí mismo. Llegó el 14 de mayo. Silas partió a Charleston temprano por la mañana, tomando su carruaje y su mayordomo. Estaría con asociados, atendiendo negocios, esperado de regreso por la noche del 16 de mayo. Eso les daba casi 3 días completos. Esperaron hasta la caída de la noche antes de moverse. La casa se asentó en la rutina nocturna. A las 10, la casa principal estaba silenciosa. Se reunieron en la habitación de Catherine. Ella se había cambiado a ropa simple y oscura, permitiendo libertad de movimiento. El cabello recogido firmemente. Parecía alguien preparándose para la batalla. ¿Estás segura, señora? Nunca he estado más segura. Vayamos. La entrada al sótano estaba en la cocina detrás del almacén. La puerta parecía paneles de pared, pero al presionar un punto específico, hizo clic y se abrió, revelando escaleras estrechas que descendían en la oscuridad. El olor golpeó inmediatamente. Tierra húmeda y humo antiguo y algo orgánico y podrido. Catherine notó su reacción. Te acostumbras a ello. Ojalá pudiera decirte que dejas de olerlo, pero mentiría. Bajaron con cuidado. Ezequiel llevando una linterna con pantalla que proporcionaba luz mínima. Las escaleras eran empinadas y gastadas, la madera crujía. Después de 20 pasos, alcanzaron el fondo. El sótano era más grande de lo esperado, fácilmente de 30 pies cuadrados con techos bajos soportados por vigas gruesas. El piso era tierra compacta, las paredes forradas de piedras que goteaban humedad.
En el centro estaba lo que Catherine llamaba el altar, aunque ahora parecía solo una mesa de madera pesada. Pero las manchas oscuras en su superficie y las ranuras talladas en los bordes contaban su propia historia. Alrededor de la habitación había soportes de velas, frascos de arcilla sellados con cera, cajas de madera, un estante que contenía túnicas negras con ribetes carmesí. A lo largo de una pared, estanterías con libros y papeles. Catherine se movió con certeza de alguien siguiendo un mapa memorizado. Llevó a Ezequiel a la pared trasera donde las piedras parecían sólidas, pero ella presionó una piedra particular y algo hizo clic. Una sección se abrió hacia adentro, revelando otra habitación. Esta habitación era más pequeña, de 10 pies cuadrados, y aquí los hermanos guardaban sus secretos. El libro mayor estaba sobre un pedestal en el centro. Masivo, de 2 pies de altura y 18 pulgadas de ancho, encuadernado en cuero oscuro con cierres metálicos. Junto a él había pequeños diarios. Alrededor de las paredes había estantes con frascos que Ezequiel se negó a examinar demasiado de cerca. Allí, susurró Catherine, señalando, eso es lo que necesitamos. Ezequiel se acercó al pedestal y abrió el libro con cuidado. Las páginas eran pergaminos gruesos cubiertos con escritura meticulosa. Nombres y fechas que se remontan al 1800. Descripciones de rituales escritas en detalle clínico, como experimentos científicos en lugar de atrocidades. Empezó a leer, y con cada entrada, su horror aumentó. Estos hombres no solo cometieron violencia ocasional. La hicieron sistemática. Reuniones regulares cada 6 semanas, rituales programados según ciclos agrícolas, creyendo que la tierra alimentada con sangre era más fértil. Habían matado al menos 37 personas a lo largo de los años, probablemente más. Principalmente esclavos, pero también blancos pobres, personas indígenas, cualquier vulnerable. Y notas sobre consumo. No solo mataron, sino que comieron. Piezas de víctimas preparadas de ciertas formas, consumidas durante comidas rituales que creían transferían poder. Dios mío, susurró Ezequiel. Esto es peor de lo que imaginaba. Intenté decírtelo. La voz de Catherine era plana. Vi cómo los cortaban a esa mujer en el altar. Vi a mi padre levantar una copa y beber. Luego pasé 16 años siendo informada de que estaba loca, de que lo imaginaba todo. Pero lo sabía. Siempre lo supe. Ezequiel volvió páginas buscando entradas sobre su familia. Las encontró en octubre de 1838. 3 líneas. Unidad familiar comprada de Virginia. Mujer Sara. Hijos Benjamin y Ruth. Separada del hombre para demostrar resolución. Enviada a contacto en Alabama. Pago recibido. 3 líneas. Eso fue todo lo que la destrucción de su familia merecía. Necesitamos tomar esto, dijo Ezequiel, la voz tensa por la rabia. No, la mano de Catherine sobre su brazo. Si lo tomamos ahora, inmediatamente lo sabrán. Necesitamos copiar las entradas más importantes primero. Tenía razón. Pero Ezequiel quería quemar todo. Pero la venganza requería paciencia, requería ser más inteligente que el enemigo. Pasaron 3 horas trabajando. Catherine había traído papel y tinta. Copió entradas sobre rituales específicos, enfocándose en aquellos que nombraban a miembros actuales. Ezequiel documentó a las víctimas, creando una lista de nombres y fechas que podrían potencialmente ser cruzadas con otros registros. Trabajo agotador agravado por el contenido. Varias veces Ezequiel tuvo que detenerse, las manos temblándole demasiado. Una vez Catherine salió de la cámara por completo, abrumada por los recuerdos, pero lentamente, metodológicamente, construyeron su caso. Página tras página de evidencia. Estaban tan enfocados que no oyeron pasos en las escaleras del sótano. Primera indicación de que algo estaba mal fue cuando la luz se encendió en la cámara exterior,
una luz de linterna mucho más brillante que su lámpara única. Ezequiel miró hacia arriba bruscamente. La sangre se le heló. Silas Rutledge estaba en la puerta flanqueado por otros 2 hombres. Detrás de ellos, al menos 4 figuras en la cámara principal. Debo admitir, dijo Silas con calma. Estoy impresionado. No pensé que encontrarías la cámara interna. Catherine se levantó lentamente, colocándose entre su padre y Ezequiel. Supuestamente estabas en Charleston. Supuestamente lo estaba, pero nunca confié en tu recuperación milagrosa. Así que hice arreglos. Salí esta mañana, sí, pero regresé esta tarde y vigilé la casa toda la noche, esperando a ver qué harías. Avanzó hacia la cámara, los 2 hombres bloqueando la salida. ¿Realmente creías que no anticiparía esto? ¿Que no me prepararía para la posibilidad de que recordaras, de que buscaras venganza? Me has estado envenenando durante 16 años. La voz de Catherine era firme a pesar de todo. ¿Y esperas que simplemente lo acepte? Espero que entiendas que era necesario. Viste algo que no deberías haber visto, una niña. No podías entender. No podía permitir que lo destruyeras todo. Tenía 12 años y vi cómo mataste a una mujer y comiste su carne. Eso no era miedo, padre. Era una respuesta razonable a presenciar el mal. ¿Mal? Una palabra tan simple. Silas avanzó más en la habitación, sus ojos moviéndose entre Catherine y Ezequiel. Y tú, usando a mi hija para llegar a mí, llenándole la cabeza con ideas de venganza. Ezequiel no dijo nada, calculando distancias y probabilidades. 7 hombres contra 1, con Catherine en condiciones de no poder luchar. La situación parecía desesperada. Silas parecía leer sus pensamientos. No hagas nada tonto. No quiero lastimar a ninguno de ustedes. No permanentemente, pero no puedo permitir que esta rebelión continúe. Hizo un gesto a los hombres detrás de él. Traigan a estos arriba. Necesitamos discutir lo que sucederá a continuación. Fueron llevados al estudio de Silas y encerrados juntos. La habitación no tenía ventanas excepto una transoma alta, imposible de alcanzar. La puerta era de roble pesado, cerrada desde afuera. Tan pronto como estuvieron solos, Catherine se acercó a Ezequiel. ¿Estás herido? No, señora, pero estamos en serios problemas. Sí, pero no tanto como piensas. Sacó algo de dentro de su vestido. Los papeles que habían estado copiando. Logré guardarlos. No me revisó. Demasiado seguro. Eso no ayudará si morimos. No vamos a morir. No esta noche. Los ojos de Catherine estaban calculando. Mi padre querrá resolver esto sin matarme si es posible. Soy todavía su hija, su sangre. Eso nos da poder. Durante la siguiente hora, escucharon llegadas, voces en el pasillo, hombres reuniéndose, los hermanos se estaban congregando. Finalmente, la puerta se abrió. Marcus Fanning estaba allí, rostro grave. Están listos para ustedes. Vengan pacíficamente, y no serán dañados. Fueron llevados de nuevo al sótano. Esta vez, la cámara principal se había transformado. Todos los 13 miembros de los hermanos estaban presentes, vestidos con túnicas rituales. Las velas ardían en cada soporte. El altar estaba cubierto con una tela carmesí. 13 sillas dispuestas en un círculo perfecto, todas ocupadas excepto la de Silas en la cabeza del altar. Ezequiel y Catherine fueron posicionados en el centro del círculo, obligados a pararse frente a Silas. Los otros miembros los observaron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Silas quitó su capucha. Hermanos de la cosecha, gracias por venir a corto aviso. Nos enfrentamos a una crisis. Mi hija y su asociado descubrieron nuestra cámara interna.
Vieron el libro mayor. Estaban copiando entradas cuando yo los interrumpí. El juez Pelum habló. Entonces deben ser silenciados permanentemente. Esto no es complicado. ¿Disiento? Silas levantó una mano. Mi hija es sangre. No puedo simplemente deshacerme de ella sin agotar otras opciones. Y el hombre representa una oportunidad. ¿Una oportunidad? Preguntó el reverendo Crenshaw. Ofrecerle una venganza diferente, una más significativa. No entiendo. Ezequiel dijo cuidadosamente. Te ofrezco membresía, no como igual. Los hermanos no aceptan a hombres de color como miembros plenos, pero como asociado. Asistirás a nuestras reuniones, participarás en rituales, y a cambio, te daré lo que más deseas. Mi familia está muerta. No puedes darme lo que quiero. No, pero puedo darte venganza contra las personas que los mataron. El propietario de la plantación en Alabama que trabajó a tu esposa y tus hijos hasta la muerte. Su nombre es Edward Gans. No es parte de los hermanos. No tiene protección de nosotros. Si te unes a nosotros, demuestra tu lealtad. Te daré recursos para destruirlo. Dinero, información, lo que necesites para hacerlo sufrir como tú has sufrido. La oferta colgó en el aire, odiosa en su cálculo. Unirte a los hombres que destruyeron tu familia para obtener venganza contra otro monstruo. Y si rechazas, entonces tú y Catherine moriréis esta noche. Sus cuerpos irán al pantano. Nadie jamás sabrá lo que pasó. Los papeles que Catherine estaba copiando serán quemados. Sus diarios destruidos. Todo continuará como siempre ha sido. Silas extendió las manos. Pero si aceptas, vivirás. Catherine vivirá. Obtendrás tu venganza. Todo lo que cuesta es tu alma. Ezequiel miró a Catherine. Su rostro estaba pálido, pero le hizo el más leve asentimiento de cabeza. No lo hagas. Sea lo que sea, no te conviertas en ellos. Pero Ezequiel estaba pensando en aceptar, en obtener acceso a su organización, en reunir más pruebas, en ganar tiempo. Miró de nuevo a Silas y Catherine. ¿Qué pasa con ella? Regresa a su habitación, resume sus medicamentos, olvida lo que ha visto. La alternativa es que muera junto a ti. No. La voz de Catherine cortó la cámara. No olvidaré de nuevo. No seré silenciada. Muérmeme si debes, padre, pero no fingiré que no sé lo que eres. La expresión de Silas se endureció. Entonces has tomado tu decisión. Espera. Ezequiel habló rápidamente. Acepto. Pero con una condición, Catherine queda libre. No regresa a su habitación. Libre. Déjala salir de esta casa. Que salga de Carolina del Sur. Dame dinero para empezar de nuevo. Si haces eso, me uniré a ustedes. Varios miembros de los hermanos sacudieron la cabeza. Pero el juez Pelum habló. El muchacho hace un punto. La chica ya está rota. Incluso si habla, ¿quién la creería? Pero un hombre dispuesto a unirse a nosotros para ser cómplice. Eso es valioso. Eso demuestra nuestro poder se extiende incluso a quienes nos odian. Silas reflexionó. Finalmente, asintió. Muy bien. Catherine será enviada al norte. Tengo asociados en Filadelfia que la recibirán. Se le dará una nueva identidad y una pensión para vivir, pero nunca podrá regresar a Carolina del Sur. Nunca contactará a nadie de su vieja vida. Será muerta para todos aquí. Acordado. Catherine miró a Ezequiel. No, no saldré. Acordado. Ezequiel interrumpió. Ella queda libre. Me uniré a ustedes. Entonces tenemos un trato.
Silas se volvió hacia los demás. Catherine partirá mañana. La iniciación de Ezequiel será en 3 semanas en la próxima reunión regular. Hasta entonces, permanecerá en Cypress Grove bajo vigilancia. Si trata de escapar o contactar a alguien, el trato queda anulado y ambos morirán. ¿Entendido? Ezequiel asintió. Catherine parecía querer argumentar, pero Ezequiel la miró y asintió ligeramente. Confía en mí. Catherine salió al día siguiente. Un carruaje cerrado la llevó lejos al amanecer. Ezequiel la observó desde la ventana de su cabaña mientras el carruaje rodaba por el camino largo y desaparecía entre los árboles. No se le permitió decir adiós. No se le permitió hablar con ella después de la confrontación en el sótano. Pero cuando la habían escoltado a su habitación la noche anterior, ella lo miró una vez, y en sus ojos él vio algo que le dio esperanza. Lo entendía. Sabía que no había rendido verdaderamente. Sabía que esto era estrategia, no derrota. La pregunta era si ella realmente iría a Filadelfia o si tenía sus propios planes. Las 3 semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Ezequiel. Estuvo bajo vigilancia constante. 2 mayordomos lo siguieron por todas partes. No se le permitió salir de los terrenos de la plantación. Se le dieron tareas menores para mantenerlo ocupado, tareas insignificantes que no lograban nada más que llenar el tiempo. Pero también se le dio acceso a la casa principal, al estudio donde Silas guardaba sus papeles, al sótano donde tendría lugar la próxima reunión. Lo vigilaban, sí, pero también lo probaban, viendo si trataba de escapar, viendo si intentaba sabotear. Ezequiel no hizo ninguna de las 2 cosas. Jugó el papel de hombre derrotado que había tomado una decisión pragmática para sobrevivir. Era tranquilo, obediente, no hacía preguntas, no causaba problemas. Pero observaba todo, aprendía los rituales de la casa, anotaba que esclavos podían confiarse, que mayordomos eran crueles, que miembros de los hermanos visitaban regularmente. Estaba construyendo un mapa mental de cómo funcionaba todo, buscando debilidades. Y por la noche, solo en su cabaña, pensaba en lo que venía. Su iniciación requeriría participación en sus rituales. Los probarían. Querrían que se volviera cómplice de algo horrible, para que nunca pudiera exponerlos sin destruirse a sí mismo. Pensó en hasta dónde estaba dispuesto a ir, qué líneas no cruzaría, incluso por la venganza, si había algún acto tan terrible que la justicia no lo justificara. No tenía buenas respuestas a esas preguntas. El 2 de junio, la noche antes de su iniciación, Silas llegó a su cabaña. Era tarde después de la medianoche. Ezequiel despertó al golpear y abrió la puerta para encontrar a su dueño parado allí solo. ¿Puedo entrar? Ezequiel se apartó. Silas entró y miró alrededor de la habitación escasa. Finalmente, habló. Mañana, te convertirás en uno de nosotros. No completamente, nunca completamente, pero lo suficiente. Quiero que entiendas lo que eso significa. Entiendo lo que acepté. ¿Lo entiendes realmente? Silas se sentó en la única silla sin invitación. La Sociedad de los Hermanos ha existido durante 43 años. En ese tiempo, nunca hemos perdido un miembro por exposición. Nunca tuvimos a alguien que rompiera nuestro código de silencio. ¿Sabes por qué? Porque todos están igualmente culpables. En parte, pero también porque nos cuidamos unos a otros. Un hombre se une a los hermanos y de repente se abren puertas. Aparecen oportunidades comerciales. Los problemas legales desaparecen. Los enemigos encuentran dificultades. No somos solo una sociedad, Ezequiel. Somos una red de poder que se extiende por todo el sur. Una vez que estés parte de esta red, incluso como asociado, tendrás acceso a recursos que no puedes imaginar. Y a cambio, te ayudo a matar personas. Silas no parpadeó. A cambio,
tú ayudas a mantener el orden natural, el fuerte sobre el débil, el poderoso sobre el pádelis. Así ha sido el mundo siempre. Simplemente lo reconocemos y lo usamos a nuestro favor. Maté a tu familia para demostrar tu compromiso con ese orden. Lo hice, y lo haría de nuevo porque la emoción es debilidad. El amor es debilidad. El momento en que permites que te importe más a individuos que al poder, ya has perdido. Silas se inclinó hacia adelante. Pero aquí es lo que quiero que entiendas. Tu familia está muerta. Nada de lo que hagas cambiará eso. Pero puedes asegurarte de que sus muertes signifiquen algo. Puedes usar el poder que los hermanos ofrecen para evitar que otras familias sufran el mismo destino. Puedes trabajar desde dentro de nuestra organización para promover cambios, para impulsar un trato más justo para los esclavos, para defender mejores condiciones. Tendrás una voz en nuestra mesa que vale algo. Era casi convincente, casi. La idea de que Ezequiel podría convertirse en algún tipo de reformador desde dentro. Usando su posición para ayudar a otros, pero sabía que era una trampa, una racionalización. El momento en que participara en sus rituales, estaría comprometido. El momento en que aceptara su poder, estaría corrupto por él. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Ezequiel. Porque quiero que tengas éxito. Porque tenerte como aliado es más valioso que tenerte como enemigo. Porque maté a tu familia, pero no quiero matarte. Silas se levantó. Mañana por la noche, se te pedirá hacer algo difícil. Algo que pondrá a prueba si realmente te comprometes con este camino. Te lo digo ahora, lo que sea que te pidan, hazlo. No dudes. No muestres debilidad, porque si fallas la prueba, ambos morirás. Sí, sé que ella no está realmente en Filadelfia. Sé que está escondiéndose en algún lugar planeando su propia venganza. Pero tengo gente vigilándola. El momento en que salga, si no has demostrado tu lealtad, será encontrada y matada. ¿Entiendes? Un frío invadió a Ezequiel. Catherine estaba viva, pero estaba en peligro. Y sus acciones mañana determinarían si ella vivía o moría. Entiendo, dijo en voz baja. Silas asintió y se fue sin otra palabra. Ezequiel se sentó solo en la oscura cabaña, pensando en la posición imposible en la que se encontraba. Tenía que participar en algo monstruoso mañana. Tenía que probarse ante monstruos. Tenía que volverse cómplice del mal, o tenía que encontrar otro camino. Una tercera opción que ni Silas ni los hermanos anticiparon. Sacó el papel con los nombres de su familia, lo miró a la luz de la luna que entraba por la ventana. Perdóname, susurró, por lo que estoy a punto de hacer, por lo que tengo que convertirme. Prometo que no será en vano. La reunión comenzó a medianoche el 3 de junio. Ezequiel fue llevado al sótano por dos miembros de los hermanos que lo desnudaron hasta la cintura y le ataron las manos detrás de la espalda. Lo llevaron por las escaleras hacia la cámara iluminada por velas donde todos los 13 miembros esperaban en sus túnicas. Silas estaba de pie en la cabeza del altar. Hermanos de la cosecha, esta noche realizamos una iniciación sin precedentes en nuestra historia. Traemos a nuestro círculo a un hombre que tiene todas las razones para odiarnos. Un hombre que ha perdido todo por lo que representamos. Lo hacemos para demostrar que nuestro poder se extiende incluso a nuestros enemigos. Que cualquier persona puede ser incorporada si el precio es correcto. Hizo un gesto y dos miembros más trajeron hacia adelante una figura atada y amordazada, forcejeando débilmente. La colocaron sobre el altar y se apartaron. Era una joven mujer, esclava, quizás de 18 o 19 años, aterrada. Este es tu test, Ezequiel. Silas dijo: para unirte a nosotros, debes participar en nuestro ritual. Debes tomar el cuchillo y hacer la primera incisión. Debes probar que tu deseo de venganza contra Gans es más fuerte que tus objeciones morales a nuestros métodos. Si te niegas, morirás aquí esta noche.
si aceptas, te convertirás en uno de nosotros. Y nosotros te ayudaremos a destruir al hombre que mató a tu familia. Los otros miembros de los hermanos comenzaron a cantar sonidos rítmicos bajos en un idioma que Ezequiel no reconocía. Las velas parpadearon. Las sombras bailaban en las paredes. Silas extendió un cuchillo. Cuchillo largo, filo afilado, mango envuelto en cuero. Tómalo. Haz la elección. Ezequiel miró a la mujer sobre el altar. Estaba llorando, intentando gritar a través de la mordaza. Sus ojos encontraron los suyos. Y en ellos vio a cada persona esclavizada que alguna vez había sufrido a manos de personas como los hermanos. Vio a Sara, a Benjamín, a Ruth. Vio a sí mismo. Miró al cuchillo, a Silas, a los 13 hombres que lo observaban para ver qué haría. Este era el momento, el punto en que se convertiría en un monstruo o moriría resistiendo. Pero había una tercera opción, una que había estado planeando durante 3 semanas, una que requería un timing perfecto y un compromiso absoluto. Tomó el cuchillo. Los miembros de los hermanos asintieron aprobatoriamente. Silas sonrió. El canto aumentó en intensidad. Ezequiel avanzó hacia el altar. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par de terror. Levantó el cuchillo y luego se movió no hacia la mujer, sino hacia el miembro de los hermanos más cercano. El cuchillo brilló en la luz de las velas y se hundió en la garganta del hombre antes de que nadie pudiera reaccionar. La sangre salpicó. El hombre cayó. Ezequiel agarró la túnica del hombre caído, tirándola de un solo movimiento. La arrojó sobre las velas más cercanas, sumiendo la mitad de la habitación en la oscuridad. El caos estalló. Avanzó a través de la confusión como la violencia encarnada. Años de rabia enfocados en acción. Agarró a otro hombre, usando a este como escudo mientras alguien lo atacaba. Lanzó el cuerpo contra otros 2 miembros, enredándolos, pateó una rodilla, escuchó el crujido del hueso. Agarró un soporte de vela y lo estrelló contra una cara. Los hermanos eran hombres poderosos, pero no eran combatientes. Eran blandos, privilegiados, acostumbrados a que otros hicieran la violencia por ellos. Ezequiel no era ninguno de esos. Luchó hacia el altar donde la mujer yacía, la agarró. Le cortó las ligaduras con el cuchillo que había conseguido mantener. «¡Corre!», y gritó hacia las escaleras. «¡Corre!». Ella se arrastró del altar y huyó. Ezequiel se volvió para enfrentar a los miembros restantes de los hermanos, 7 de ellos aún de pie, bloqueando las escaleras. «Habéis cometido un error terrible», dijo Silas, su voz firme a pesar del caos. «Os habéis matado a vosotros mismos y a Catherine». «Quizás», dijo Ezequiel, «pero llevaré conmigo tantos de vosotros como pueda». Lo que no sabía era que arriba, en la casa principal, Catherine había regresado. Nunca fue a Filadelfia. Se había escondido en las viviendas de los esclavos, esperando, planeando, reclutando aliados entre los esclavos de Cypress Grove. Y cuando escuchó el alboroto del sótano, cuando vio a la joven mujer salir de la cocina gritando, supo que era el momento. La cuenta pendiente. Catherine había pasado 3 semanas reclutando. Se había movido de plantación en plantación bajo la cobertura de la oscuridad. Hablando con personas esclavizadas que había conocido toda su vida, personas que habían visto crecer a Catherine, que habían sufrido bajo la propiedad de su padre. Les contó sobre los hermanos, sobre el sótano, sobre los rituales, y les dijo que esa noche era la noche en que podían terminarlo. 23 personas vinieron, hombres y mujeres que no tenían nada que perder, que habían perdido hijos a los rituales de los hermanos, que habían visto amigos desaparecer.